Estos padres crearon un infierno para sus hijos por casi 30 años, pero el escape de una de sus hijas de 17 años los salvó a todos. El 14 de enero del 2018, Jordan Turpin, de 17 años, se escapó de su casa y llamó al 911, el número de emergencia de Estados Unidos. Le dice a la operadora del 911, me escapé de mi casa porque tenemos padres abusivos. Help. This is 911. Do you have an emergency? I just ran away from home. I live in a family of 15, okay? We have abusing parents. Did you hear that? La mujer le pregunta cómo es que te abusan y ella dice, nos golpean, nos lanzan al piso y mis hermanas chicas están encadenadas ahora. Le empieza a preguntar varias cosas y podía notar cómo esta niña dice tener 17 años, pero no suena como alguien de 17 años. Estaba tratando de explicar cómo es que las cadenas que les ponían los papás les hacían moretones, que en inglés se dice bruises, y esta niña decía places. Jordan dice que ni siquiera entendía lo que eran las veredas, estaba parada a la mitad de la calle, nunca había salido sola en su vida, así que desde este punto ya la operadora podía notar que había algo extraño. El policía que tomó el caso dice que estaba terminando su turno y que usualmente estos casos de niños que se escapan de la casa son comunes, no son nada grave y lo que hay que hacer es llevarlos de vuelta a su casa y reconciliarlos con sus papás. Pero cuando llegó donde estaba Jordan, no tomó mucho tiempo hasta que se diera cuenta que era un caso mucho más grave. Le preguntan cuándo fue la última vez que te bañaste y Jordan dice hace como un año. Cuando llega el policía, está súper agitada. Jordan dice que cuando marcó el 911 no podía ni apretar los botones porque gritaba entera, estaba muy asustada. My whole body was shaking and I couldn't really dial 911 because I'm sorry. Y nunca había hablado con un extraño. Este policía fue súper gentil con ella y eventualmente le preguntó algo importante, si es que tenía pruebas de todo lo que estaba diciendo. Y efectivamente tenía pruebas. Jordan tenía fotos en el teléfono con el que salió a la calle y con el que llamó al 911, un teléfono antiguo. Aquí es cuando el policía le pide a Jordan que lo espere dentro del auto. Y aquí es cuando ella se acuerda que hay un hermano más que está encadenado. Estaban encadenados a veces hasta un mes completo y solamente los soltaban para ir al baño, si es que alcanzaban a llegar al baño. A las 7:23 am, o sea, una hora y media más o menos después de que Jordan se escapara de la casa, llega el equipo de policías a la casa. La policía toca la puerta por 2 minutos más o menos y ahí recién abren la puerta a los papás. Ahora sabemos que se demoraron porque estaban intentando abrir las cadenas. Como hay menores de edad que pueden estar en peligro, la policía no necesitaba una orden para entrar o allanar la casa. Los papás se ven muy nerviosos y los hacen pasar y la mamá dice, nos vamos a mudar, así que estamos empacando, así que es un desastre adentro. Lo que había adentro es terrible. Había basura descomponiéndose por todos lados, deposiciones humanas por todos lados también. La policía entró a la primera pieza y vio 2 niñas asustadas, desnutridas, muy pequeñas, con moretones, hematomas y sucias. La policía sabe que estas son las niñas que estaban encadenadas y que probablemente las desencadenaron cuando llegaron, así que les preguntan, ¿saben dónde están las cadenas? Y no responden nada. Se puede escuchar en el video que el policía le dice a la niña, tranquila, estamos aquí para salvarlas. Okay, thank you. We're here to help you. Finalmente encuentran en una pieza de atrás a el niño que estaba encadenado y a él los papás no alcanzaron a abrirle las cadenas cuando llegó la policía y aquí es cuando ya arrestan a los papás. Esta pareja, David y Louise Turpin, se casaron cuando ella tenía 16 y él tenía 22. Eran religiosos, iglesia pentecostal, él era ingeniero, tenía un buen trabajo y en 1990 partieron con su vida familiar teniendo a la primera hija, Jennifer. Dicen que Dios los llamó a tener la mayor cantidad de hijos. Jennifer empezó a ir al colegio con el pelo sin lavar, ropa sucia, ella también sucia, oliendo mal, desnutrida. Ella recuerda como nadie quería hablar con ella en el colegio, nadie quería ser amigo de ella. Bueno, acá uno dice, no habrán profesores que podrían haber notado algo raro. Las autoridades del caso explican que muchas veces los casos de abuso de niños son denunciados en primera instancia por los colegios y los profesores notan que algo anda mal. Pero después de tercer grado, tercero básico, los papás sacan a Jennifer del colegio y nunca más un hijo de la familia Turpin fue al colegio. El 2006, la familia se mudó a un lugar más aislado todavía, una casa rodante atrás de la casa. Los papás dejaron a todos los niños ahí, los abandonaron para irse a vivir a Las Vegas por un tiempo en moteles y les dejaban mercadería a los niños una vez a la semana, que no era para nada suficiente, y Jordan recuerda cómo se alimentaban de hojas, pasto, ketchup, mostaza y hielo. Hay un video de cuando los papás renuevan sus votos en una iglesia en Las Vegas con un Elvis. Esto fue en medio de toda esta época en la que estaban viviendo en moteles en Las Vegas y estaban todos los niños abandonados en una casa rodante, y para esta renovación de votos llevaron a todos los niños a esta ceremonia. El video es heavy porque puedes ver cómo todos los niños están súper desnutridos. Y acá eventualmente David se cambió a un trabajo mucho mejor, empezó a ganar más dinero y se cambiaron a este suburbio de California. La mamá tenía una adicción a las compras, pero compraba masivamente juguetes y ropa de niños, pero que no se podía tocar. Entonces la casa estaba llena de juguetes cerrados por todas partes y ropa nueva de niños, pero con las etiquetas que no se podía tocar. Mientras todos los niños estaban sucios, desnutridos y encadenados. Los retaban por robarles comida a los papás, porque los papás comían comida rápida, dulces,
autoridades y si les sacaban comida, porque obviamente los niños empezaban a sacar comida en secreto y guardarla debajo de sus sábanas. Cuando los papás los pillaban, les pegaban, los tiraban por la escalera, los encadenaban, etc. Los papás le decían a sus hijos que si hacían una cosa mal, iban a llegar las autoridades y los iban a separar para siempre. Jordan dice que ella entendía que si pasaba eso, iban a mandarlos a todos a países distintos, nunca más iban a ver entre ellos y que al final no era la mejor opción. Los únicos momentos de mayor libertad era cuando los papás se iban y los dejaban solos, entre los hermanos grandes, que algunos tenían permiso para tener celulares, había una televisión en la casa, lograban ver tele, ver videos, y aquí es cuando Jordan descubrió a Justin Bieber y Disney Channel. Jordan dice que si no hubiera sido por Justin Bieber, no estarían aquí ahora. Veía estos videos de Justin teniendo amigos, pasándolo bien, y gracias a esto se empezó a dar cuenta que había como todo un mundo afuera. Jordan empezó a tener ideas y dijo que acá se le ocurrió hacerse una cuenta de redes sociales y empezar a subir videos cantando. Y una vez, en uno de sus videos cantando, que los grababa siempre en el baño cuando los papás no estaban, un extraño le preguntó ¿por qué siempre estás como de noche y escondida grabando estos videos? Ella le explicó y dice que este extraño le dijo como eso no es normal, llama a la policía. Pero le daba mucho miedo, obviamente. Alguien puede pensar como ¿cómo simplemente no se escaparon, agarraron un teléfono y llamaron a la policía? Pero ellos, por más que algunos tuvieran 22, 24, 25, la mayor tenía mi edad. Como fueron criados así, no conocían el mundo exterior, no tenían habilidades para sobrevivir afuera, no tenían libertad para usar teléfonos, como no es tan simple. Un día la mamá pilló a Jordan viendo videos de Justin Bieber en el teléfono y la ahorcó, siempre los ahorcaba. Empezó a tener muchas pesadillas donde la mamá la mataba y un día despertó llorando de estas pesadillas y recuerda que fue el día en el que dijo me voy a escapar. Y le dijo a dos hermanas, hay que hacer un plan, me voy a escapar. Y así fue como empezaron a armar este plan. Y entre cosas que vio en la televisión, como en un programa policial, decidió que tenía que salir a la calle, pedir ayuda, llamar a la policía y tener pruebas de lo que pasaba. Por eso tomó fotos con este teléfono. Y eso fue lo que hizo esa mañana del 14 de enero del 2018. Cuando arrestaron a los papás, rescataron a todos los niños, a los 13, que iban desde los 28, 29 años hasta los 2 años, y se los llevaron al hospital. La hija mayor, la de 29 años, Jennifer, pesaba 37 kilos. Había uno de los hijos o hijas que tenía 12 años. El tamaño de su brazo era el tamaño del brazo de un bebé de 4 meses. Y bueno, finalmente sentenciaron a estos papás a cadena perpetua. Uno de los investigadores dijo algo muy cierto, y es que a veces no hay un porqué, no hay razón lógica, no hay motivo, simplemente hay gente mala que hace cosas malas. Jordan explica como la cantidad de como cariño que ha recibido de la gente y cómo es que ella es importante y merece cariño y amor. ¿Cómo es que no lo puede entender? Porque toda su vida le enseñaron lo contrario. No, encuentro que hubo un final feliz. Pero es algo que pasa en todas partes y pasa siempre. Acá en Chile es una crisis también. Y pensar que hay niños ahora pasando por estas cosas solamente te hace querer poder ser como el superhéroe que salva a todos. Pero por lo mismo siento que la historia es bonita por como Jordan, tan valiente y seca, inteligente, logró como cambiarles la vida a todos los hermanos y antes de que alguien muriera, francamente. Pero el final de la historia es feliz, como que les tengo fe a todos de tener futuros brillantes. Eso. Chau. Sucesos paranormales que le han sucedido a las perdidas parte 1, pero antes de empezar, te pongo en contexto de quiénes son ellas y por qué son muy reconocidas. Las perdidas son un grupo de influencers, youtubers y creadoras de contenido transgénero mexicanas, originarias de León, Guanajuato, conformadas principalmente por Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres. Saltaron a la fama en 2017 y actualmente son personas muy queridas en las redes sociales. Su fama empezó por un meme viral en donde decían que estaban perdidas y desde ese entonces se volvieron imágenes famosas de las redes sociales. Pero aparte de ser famosas, también tiene sucesos paranormales que le han pasado a cada una de ellas. Y si no sabes de estos sucesos, no te preocupes que yo Dulcita te pongo a toditos. Y bueno, ahora sí, después de darles contexto de ellos, podemos comenzar. Vamos a hablar del carro fantasma de Paola Suárez, pero no sabes quién es Paola. Bueno, te pongo en contexto de quién es Paola o Paolita. Es una youtuber, celebridad de internet y influencer mexicana, Guanajuato. Nació el 21 de marzo del 1992 y una mujer muy pero muy querida de internet. Tiene memes variados y también una comunidad grande, pero aparte de ser muy querida, le ha sucedido una de las peores experiencias que ha vivido. Todo empieza un día en que Paola regresaba de su trabajo y pasó sobre una carretera poca transitada. En eso que iba vio un carro negro que le encendió la luz 2 veces, a lo que Paola pensó que se había perdido o que tal vez necesitaba ayuda, a lo cual se acercó y vio al chofer pálido o asustado. Después de eso, Paola avanzó y vio por el retrovisor que el carro había desaparecido, a lo cual se le hizo raro ya que no había ningún callejón. Después de eso hizo un en vivo llorando
y contando lo sucedido a continuación, les dejo el videoclip. Y no manches, sentí tan feo, en serio tan feo. O sea, no venía ni un carro atrás de mí, no venía nadie. Es la 1 de la madrugada, aquí en León, Guanajuato está lloviendo, o sea, no hay carros. Yo sentí feo, no manches, en serio se los juro por Dios. No sé por qué miré a esa persona, no sé si se agarró otra avenida, ya no lo vi, pero en cuanto yo le aventé las altas y le pité, volteé aquí a ver el retrovisor, ya no estaba y sentí muy feo, no sé si es algo, no sé, una señal de Dios o de la Virgen, porque yo creo mucho en ella. Bueno, después de ella seguimos con Wendy Guevara. Se fue a vivir a una casa que se consideraba embrujada y Wendy dice que le han tocado la puerta y que de hecho le han tapado las cámaras de seguridad cuando solo ella estaba viviendo ahí. Y al día siguiente se fue Luis y yo me dormí en la noche. Ay no, gorda, que ahora oigo que estaban llorando, pero al lado de mí en mi cuarto hacía alguien. Y seguimos con la última, Karina Torres. Karina es una creadora de contenido, youtuber y presentadora de TV que tiene 35 y nació el 4 de agosto del 1990. También, aparte de ser una celebridad de internet, tiene sucesos paranormales y aquí va un día. Ella estaba de llamada con otra amiga de ella y en la videollamada la otra muestra a Karina y de la nada detrás de Karina había una niña y cuando los comentarios empezaron a explotar de ello, la amiga le dice a Karina que muestre atrás, que no hay nada. Karina muestra atrás y no había nadie de ella. Y aquí les dejo videoclip. Cannibal, made impressions on me. Have we met before? Possibly in Michigan, in some strange department store. We won't see him anymore. Who knows how some people turn to strange ones? Is it up to me to make them into... Y bueno, ¿ustedes qué opinan? Los quiero bastantes y espero que les hayan gustado este video. Y espero que hayan entendido. Y bueno, bye. Los amo bastante, cuídense y nos vemos en nuevo video. Cuando tenía 12 años me levanté para ir a la escuela. Era un día normal. Me bañé, me puse mi uniforme y bajé a desayunar con mi familia. Luego de esto mi papá me llevó a la escuela igual que todos los días. Las primeras clases eran mis favoritas y durante el recreo siempre la pasaba muy bien jugando con mis amigos. Pero para cuando llegaba la clase de matemáticas todos ya estábamos muy cansados y aburridos. Solo que este ya era el último día de clases y las clases de matemáticas nos tocaba durante el último periodo. Por lo que todos estábamos en el filo de nuestros asientos, ansiosos por las vacaciones de verano. Además de que al ser el último día no teníamos mucho que hacer, y mi profesor dijo que como habíamos sido tan buenos alumnos durante todo el año, ese día veríamos una película, y fue por una televisión del aula de audiovisual. La verdad es que él era un profesor muy bueno. Todos decidimos ver Crepúsculo, pero mientras veíamos la película, de hecho recuerdo el momento exacto. Fue justamente cuando Edward detiene un automóvil que está a punto de impactar a Bella. Fue en ese momento cuando la voz del director se escuchó por las bocinas. Por su voz parecía estar verdaderamente aterrado, lo cual era súper raro, ya que él era una de esas personas que parecen no tener emociones. Comenzó diciéndole a los profesores que esto no era un simulacro y que hicieran lo que él decía al pie de la letra antes de comenzar a dar instrucciones. Ordenó que todos se encerraran en sus aulas, guardaran silencio y que no abrieran las puertas para nada. En ese momento sentí escalofrío por todo mi cuerpo, mientras veía cómo mi maestro, quien siempre estaba relajado, seguía con pánico las instrucciones del director, y luego apagaba las luces antes de llevarnos a todos a una esquina del salón. Todos estuvimos ahí en silencio por alrededor de unos 5 minutos antes de que el sonido del aire acondicionado del salón se detuviera, indicando que alguien había cortado la electricidad de la escuela. Volteé a ver a mis amigos y todos estaban asustados. Sabíamos que algo malo estaba sucediendo. Unos minutos después pudimos escuchar a un hombre gritando con todas sus fuerzas. El sonido se escuchaba cada vez más fuerte. 2 de mis compañeras comenzaron a llorar al escucharlo, lo que nos asustó a todos aún más. Mientras el sonido se acercaba más y más, el hombre que lo estaba haciendo comenzó a golpear en las paredes y las puertas de las aulas por donde pasaba. Mientras gritaba, acabaré con todos ustedes. No dejaré a uno solo. Fue en ese momento en el que empecé a temer por mi vida. El profesor nos hizo señas de que nos calláramos y todos volteábamos a ver a los demás para tratar de entender cómo se sentían. El golpeteo empezó a sonar en la puerta de nuestro salón y una de las niñas que estaba llorando gritó con todas sus fuerzas de lo asustada que estaba. El hombre empezó a golpear la puerta con más fuerza mientras gritaba ¡abran! Entonces varios de mis compañeros comenzaron a llorar desconsolados. El sujeto siguió golpeando la puerta, por lo que supongo fueron un par de minutos, pero se sintió como si hubiéramos pasado años ahí encerrados. Luego siguió su camino por los pasillos gritando frenéticamente hasta que por fin dejamos de escucharlo. Luego de unas horas, o tal vez fueron solo un par de minutos, pudimos escuchar nuevamente la voz del director por los altavoces. Comenzó a explicar la situación, lo que era bastante sorprendente. Nos explicó que alguien con una apariencia aterradora había entrado a la escuela y había atacado a la mujer encargada de la recepción.
hasta dejarla inconsciente, y que fueron sus gritos lo que lo había alertado de lo que estaba ocurriendo, pero que no estaban seguros si el sujeto se encontraba armado o no. La escuela no tenía cámaras o ninguna clase de seguridad, por lo que fue bastante fácil para el sujeto cometer estos actos. El prefecto revisó todos los salones y no pudo encontrarlo por ningún lado, así que el director le dijo a los profesores que continuaran con sus clases, pero que mantuvieran todas las puertas cerradas, y que no dejaran salir a los alumnos por ninguna razón. Las clases continuaron normal y todos estábamos bien cuando nuestros padres fueron por nosotros, pero lo más aterrador de todo ocurrió cuando ya la escuela estaba vacía. Mientras el conserje del turno de la noche se encontraba haciendo sus labores habituales, se encontró al sujeto profundamente dormido en uno de los cuartos de almacenamiento, donde guardaban las escobas, trapeadores y esa clase de cosas. La escuela nunca lo confirmó, pero varios de mis compañeros dicen que tenía un arma automática. El conserje fue a llamar a la policía, pero seguramente por el miedo o los nervios hizo algo que lo despertara, como tirar alguna escoba o dejar la puerta abierta, ya que para cuando llegaron los oficiales, el hombre había desaparecido. Hasta la fecha nadie de mis amigos sabe si este sujeto fue atrapado o no, o qué sucedió con él, pero a mí me gusta pensar que está recibiendo la ayuda que necesita. ¿Te imaginas que una niña desaparezca en su casa y 9 días después la encuentren muerta? ¡Holi! El día de hoy les voy a estar hablando del caso de Paulette Guevara, que siento que todos lo conocemos, pero por si alguien no, pues aquí se los voy a contar. Paulette Guevara Farah tenía solo 4 años y vivía en Huixquilucan. Está ubicado en el Estado de México. Tenía una discapacidad motriz del habla y necesitaba ayuda constante. Un 22 de marzo del 2010, su mamá la metería a dormir y al día siguiente desapareció. Durante 9 días, médicos, policías, sus padres hicieron una búsqueda intensa. Hasta se grabaron entrevistas dentro del cuarto de Paulette y nadie encontró nada hasta el 31 de marzo, o sea, 9 días después. El cuerpo aparecería entre el colchón y la base de la cama. La versión oficial diría que ella se cayó entre esa parte y se asfixió y se murió. Ajá, se murió totalmente sola. Pero aquí va lo que realmente es extraño, y es que la cama había sido revisada varias veces. Y la habitación, obviamente, también. Aquí la pregunta es cómo nadie la vio, cómo nadie siquiera olió el cuerpo en descomposición de la niña. Y aquí es donde muchos empezarían a dudar de los padres, sobre todo de la madre Lisette Farah. Digamos que su actitud en las entrevistas era rara. El papá de la niña pidió que se separaran, igual esto como que fue algo extraño, e incluso el gobernador de ese tiempo fue criticado por cómo manejó el caso, porque la verdad es que sí está muy raro. En estas entrevistas que ella dio se notaba muy incoherente, muy fría, y estamos hablando de que murió su hija. De hecho, Televisa la entrevistó y ella se reía, contradecía y parecía estar más interesada en limpiar su imagen que en tener justicia para su niña. Algunas contradicciones eran: había dormido esa noche con su hermana, luego que la habían puesto en su cama como siempre a dormir, o muchas contradicciones en quién fue el último en verla y las horas. Y aparte, sumándole que su relación entre ellos dos ya estaba rara, lo hacía aún más raro. De hecho, hasta metieron a las nanas que tenían un pacto de silencio con la mamá porque sí se habían dado cuenta de lo que había sucedido. Y eso incrementaría más cuando se filtró un audio de ella hablando con una amiga, o sea, de la mamá hablando con una amiga, donde le decía cómo debía hablar sobre ella y expresarse como para que no sospecharan nada. Juntando todo esto, es por eso que las personas están seguras que tal vez la mamá fue la que cometió todo esto. Así que quiero saber ustedes qué opinan. ¿Fue si la culpable fue la mamá o de verdad fue un accidente? Algo extraño, pero un accidente. Quiero leer sus teorías por allá abajo en los comentarios. Un día, mi amiga Emma y yo discutimos. Desde entonces, dejamos de hablarnos. Al principio todo parecía normal. Simplemente no nos dirigíamos la palabra ni nos tratábamos. Pero todo cambió cuando Emma empezó a juntarse con las chicas populares del colegio. Emilia, Sara y Alexa. Eran conocidas por ser crueles, burlonas y manipuladoras. Se burlaban de otras chicas, las acosaban y todas les tenían miedo porque se decía que le habían quitado la vida a una chica por mirarlas mal. Nunca se metían en problemas porque sabían cómo inventar historias convincentes para engañar a los maestros. Y los maestros tampoco le tomaban importancia a lo que sucedía. Emma nunca había encajado en ese grupo. De hecho, solía criticarlas, decía que eran malas y que no las soportaba. Por eso me sorprendió que empezara a seguirles el juego, obedeciendo todo lo que le decían solo para encajar. Poco a poco, las burlas comenzaron a dirigirse hacia mí. Me hacían bullying, pero yo las ignoraba, sabiendo que eso les molestaba aún más. Un día, una compañera llamada Lucía me vio sola y decidió acercarse. Era amable, noble y me hacía sentir acompañada. Durante un recreo, Lucía llegó corriendo y asustada. Le pregunté qué pasaba y me contó que había estado en los baños lavándose
frotándose las manos cuando Emma y las populares entraron. Lucía intentó irse, pero se detuvo al escuchar que hablaban de mí. Se quedó afuera, escuchando. Emma les pedía que se vengaran de mí, que me hicieran daño porque, según ella, yo hablaba mal de ellas. Me quedé en shock. Nunca las había criticado, ni siquiera hablaba con ellas. Lucía me advirtió que tuviera cuidado. Al día siguiente, mientras estábamos en el recreo, notamos que Emma y las populares nos observaban fijamente, como si estuvieran planeando algo. Minutos después, se acercaron y se pararon frente a nosotras. Una de ellas dijo: oh, qué bien, ya la criticona tiene una estúpida a su lado. Ojalá esa estúpida desapareciera. Tú no mereces tener amigos. No respondí. Tomé a Lucía de la mano y nos fuimos. Ese día sentí un mal presentimiento, como si algo terrible estuviera por pasar. Cuando llegó la hora de la salida, Lucía se fue sola como siempre. Me preocupaba que le hicieran algo, pero ella me aseguró que estaría bien. Al día siguiente, Lucía no apareció, desapareció sin dejar rastro. Yo sabía que ellas estaban detrás de eso, pero no tenía pruebas. Desde entonces, comenzaron a acosarme de forma violenta. Me empujaban, me golpeaban, me tiraban la comida. Intentaba defenderme, pero no podía, eran 4 chicas contra yo. Me dejaban marcas, me hacían heridas, me quemaban con fósforos y cosas mucho peores. Días después, encontraron a Lucía sin vida. Me sentí devastada, siempre me costó demasiado aunque sea socializar. Ella había sido mi segunda amiga, después de Emma. La única amiga verdadera que tuve. Sabía que tenía que hacer algo. Lo peor fue pensar que todo había comenzado por culpa de Emma, una persona que llegue a considerar una amiga. Pero la gota que colmó el vaso fue encontrar a mi perro, sin vida, frente a mi casa, con una nota que decía: tú no mereces nada, estúpida. Ahora tu amiga y tu tonto perro te esperan en el infierno. Con mucho amor. Tu grupito de amigas. Mi perro era mi único amigo, el único que me apoyaba. No saben el odio y tristeza que sentí. Mis padres nunca me prestaban atención. Así que decidí vengarme, pues a nadie le importaba. Así que no habría problema. Busqué las cuentas de Instagram de las chicas. Empecé por Alexa, una de las más manipulables. Me hice pasar por un chico y la convencí de encontrarse conmigo en una dirección. Era un callejón oscuro y solitario. Fui con una máscara, la inmovilicé, le tapé la boca y la dejé fuera de combate. Luego seguí con Emilia. Era más desconfiada, así que creé una nueva cuenta y me hice pasar por una amiga virtual. Investigué sus gustos, sus debilidades. Gané su confianza poco a poco. Le pedí que se escapara de casa para conocernos. Al principio dudó, pero insistí. Le propuse vernos en un parque a las 5 p.m. Finalmente aceptó. Cuando llegó, le dije que no podía ir al parque, ya que sería más difícil lograr mi venganza, porque había mucha gente. Le dije que mis padres no me dejaban y que por eso no podía asistir. Le pedí que fuera a un callejón cercano. Ella dudó, pero terminó accediendo. Me acerqué por detrás y la silencié. La siguiente fue Sara. Sabía que pasaba por un callejón al salir del colegio, así que sería más fácil. La esperé allí, me escondí detrás de un basurero que tenía el callejón y la llamé por su nombre. Ella me escuchó y entró al callejón preguntando quién la llamaba. Entró, pero no vio detrás del basurero. Cuando se puso de espaldas, la inmovilicé, la sujeté con fuerza y la dejé sin fuerzas. Solo quedaba Emma. Le pedí que viniera a mi casa una noche en la que mis padres no estaban. Le dije que quería disculparme. Cuando llegó, sabía que algo no estaba bien. Me pidió perdón, llorando. Me dijo que no sabía que todo llegaría tan lejos. Me pidió que la perdonara, pero que por favor no le quitara la vida. Recordé todos esos buenos momentos que pasé con ella y realmente quería ponerle fin a su historia. Pero al final decidí tenerle piedad. Le hice una herida profunda en el brazo y le advertí que, si decía algo, su destino sería peor. Se fue llorando, aterrada. Unos días después, decidí contarle todo a mis padres. Sabía que me mandarían al extranjero, así que les dije para que me mandaran lejos y no tener que enfrentar las consecuencias. Me golpearon como nunca, así que sin poder moverme, me mandaron al extranjero. A pesar de todo, en el fondo, me siento en paz. Porque por primera vez sentí que tenía el control y me siento feliz. Porque ellas habían arrebatado muchas vidas. Nunca me arrepentiré de lo que hice.